Bueno, la discusión, como hemos dicho antes, la vamos a basar un poquito en función de las preguntas que hemos enviado a los expertos, pero antes queremos saludar a los expertos de Latinoamérica. Actualmente tenemos conectados Argentina, Chile y México, si no me equivoco. Yo creo que quién mejor que tú que presentar al representante de Argentina, puesto que además creo que sois buenos amigos. Bueno, sí. El doctor Horacio Rivarola, que es un placer tenerlo conectado aquí con todos nosotros. Muchas gracias. Buenos días desde Buenos días, Argentina. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Tenemos también al doctor José María Busto Villarreal, de México. José María, buenos días. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Gracias, buenos días. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Para los que el doctor José María Busto es conocido en todo el mundo, ha sido el past president de AMECRA, y bueno, para nosotros tiene unas connotaciones personales también más importantes. Nosotros somos casi hermanos porque sus antepasados son de Gijón, la ciudad donde vivo, y muchas veces nos confunden por la calle y para mí es un placer estar con él. José María, gracias por estar entre nosotros. Gracias. Y creo que tenemos también al doctor David Figueroa Poblete, desde Chile, que es el actual secretario de la Sociedad ISACOS, que es muy familiar para todos nosotros, y además es presidente de la SLAR, si no me equivoco, de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopia de Rodilla. Muchas gracias por su tiempo y haber contestado también nuestro cuestionario. Gracias, David. No sé, ¿nos oyes? No, es que no tenemos retorno, David. Sí que le estamos viendo, pero no escuchando. Te vemos, pero no tenemos retorno. Bueno, no pasa nada. No tenemos audio. Mientras conseguimos el audio, como iremos haciendo preguntas, mientras recuperan el equipo técnico de Clover, que hay que decir que está haciendo un trabajo aquí excelente para conectarse con los diferentes expertos de Latinoamérica. Bueno, yo creo que sin más pasamos a las 10 preguntas que les hemos hecho, que como bien me han dicho los expertos, pues obviamente había un poco que acotar este tipo de preguntas, ¿no? No puedo poner 15 opciones para cada pregunta. Obviamente todo es discutible, las condicionantes de cada una de estas preguntas pues son infinitas, ¿no? Yo siempre digo que no hay dos roturas de menisco iguales, no hay dos pacientes iguales, ¿no? Cada uno es diferente. Pero hemos intentado acotar el terreno y que dé lugar a la discusión. Vamos a utilizar cada pregunta para discutir en torno a 6-7 minutos y, repito, podréis seguir mandando vuestras cuestiones, y si veo que no se contestan o que son muy interesantes durante el debate, pues las sacaremos a la luz. Bueno, la primera pregunta que les hemos hecho es sobre la edad, ¿no? Si la edad realmente es un factor determinante en la sutura meniscal. Yo creo que antiguamente sí que lo era, sí que yo cuando era residente, bueno, no se planteaba uno hacer una sutura de menisco casi ningún paciente, como quien dice, y ya si tenía más de 40 años, bueno, poco menos que estabas desahuciado para cualquier tipo de reparación meniscal. Y sin embargo eso ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando no solo las rodillas, sino también el manguito rotador en muchas patologías. Y esto es un poco lo que nos han contestado los expertos, que parece esa la tendencia, ¿no? Que incluso un 60% de ellos, esto es una encuesta sobre 10, doctor Maestro y yo también nos hemos atrevido a meternos en el grupo de expertos y a contestar para dar nuestra opinión, y 6 de ellos han determinado que se puede suturar un menisco casi a cualquier edad, ¿no? Mientras que hay otros que discrepan y ponen el límite en los 40, 50 años. Pero como veis, sí que nos atrevemos más que antes, ¿no? No sé si alguien directamente quiere comentar algo sobre esta cuestión. Sí, únicamente decir que se nos acaba de conectar ahora mismo el vicepresidente de SLAR, el doctor Manuel Fernando Mosquera, que bienvenido y muchas gracias por estar aquí entre nosotros. Buenos días ahí y gracias, de verdad, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Para nuestra región latinoamericana y para nuestros Gracias. Doctor Mosquera, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Aprovechando que hemos conectado con usted, vamos a darle paso. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar la pregunta o si tiene en papel delante suyo la pregunta en respecto a la edad. ¿Cuál es la tendencia en Colombia en general con respecto a la sutura meniscal? ¿En dónde está el límite de la edad? Y luego pues queremos saber su opinión, por supuesto. Sí, gracias, muy interesante. Creo que esto ha el tiempo. Más que una edad nos interesa
estado articular del paciente. A veces un paciente de 70 años es un paciente joven y un paciente deportista que tiene expectativas, así es de que por eso no lo podemos hacer. Entonces, en términos generales, creo que la posición es más del estado articular del paciente que la edad, no regirse con la edad. Por supuesto que ponemos un ejemplo de una persona de 80 años, no, pero un paciente de 60 años puede ser un tipo muy activo, joven, con expectativas, si tiene una lesión muy durable, yo no tengo ningún problema. Correcto. No sé si alguien quiere añadir algo, que depende obviamente de la situación que te encuentres, ¿no? Y de la biología. Efectivamente. ¿Cómo está la articulación? Me parece muy... Es decir, la conclusión de todos nosotros sería que es más un concepto mecánico de lo que nosotros podemos dejar estable ese menisco más que un concepto edad. Y biológico. Y biológico. No, es que la segunda parte era la biología. Hay un estudio muy interesante que se ha hecho en Hospital for Special Surgery, en la que el porcentaje de menistectomía tras sutura era menor en los pacientes mayores de 40 años. Va un poco en contra de lo que tradicionalmente pensamos, pero claro, son gente que con un nivel de actividad más bajo y probablemente tengan menos tendencia a rompernos la sutura. Con lo cual, yo creo que se puede suturar a cualquier edad si la rodilla está bien. Claro, no, yo decía la pregunta o intentaba mantener un poco el debate en el sentido de que el concepto mecánico nosotros lo podemos valorar, bueno, viendo la estabilidad o no que puede haber en esa sutura que hemos realizado, pero el concepto biológico de difícil manera lo podemos medir intraoperatorio. Luego... Yo lo que quería plantear era que el estado condral de la rodilla era el que te condicionaba el poder reparar o no reparar ese menisco. Yo creo que era más el estado ese que la edad en propio. Yo creo que hay que tener en cuenta que la mayoría de las lesiones meniscales que ocurren en pacientes de cierta edad, 50 años, son lesiones degenerativas y eso no es posible suturarlo, salvo hay una excepción muy importante que son las lesiones de las raíces posteriores, que esas sí se deberían reparar siempre, aunque no sean traumáticas. Bueno, perdón. No, decía que hay un par de preguntas y luego hablaremos de eso. No, yo iba a discrepar un poco con eso porque estoy muy en la línea de Ramón Cugat. Incluso en las lesiones degenerativas o en las de clivaje, que habitualmente son lesiones horizontales degenerativas, de hacer el punto circunferencial de ¿cómo lo llamáis? Perimetral. El punto perimetral. En eso de acuerdo. Pero eso son lesiones clivaje, sí, no, pero yo me refiero a roturas con una malísima calidad del tejido. Yo eso no. Bueno. No. Para esto le puede ayudar, hoy en día hemos visto los factores de crecimiento. Realmente, ante un menisco, tanto si está sano como si está degenerado, los factores de crecimiento hemos visto que ayudan. Y también, aunque es muy anárquico de momento, las células, los concentrados de células de la médula ósea. Pasamos a la pregunta 2, si os parece, Antonio. Sí. Y podemos incluso... Sí, la pregunta 2, sí, y va entrelazado en la... Sí, perdón. La rotura radial sintomática que llega hasta el muro del cuerpo del menisco externo un futbolista de 20 años, en este escenario, ¿cuáles son las posibilidades que hay, no? Y el porcentaje más elevado, también 6 de nosotros, hemos dicho la reparación en la zona roja y menistectomía parcial de la zona blanca, ¿no? O sea, quizás un poco como resumen sería intentar evitar el factor mecánico de la zona blanca buscando la biología de la zona roja para estabilizarlo, ¿no? Digo, no sé si alguien quiere comentar algo o alguien... Completamente de acuerdo. Yo en esto diría que cuando hay una radial, normalmente como mecánicamente esto se va afinando el borde interno del menisco, normalmente este tiene capacidad de curar. Esto nos lo enseñó ya hace años Hiroshi Keuchi y nos lo enseñó Jiwa An. Sí, queríamos saber la opinión vuestra desde Argentina, por ejemplo, Horacio,
tu opinión, ¿cuál puede ser en este concepto en un futbolista? Creo que es muy importante el concepto de tratar de salvar el menisco en pacientes jóvenes, activos y deportistas. Muchas veces se ponía la limitante de la presión de un entrenador o de un encargado del jugador. Todos conocemos, y las charlas de hoy lo demuestran, los cambios degenerativos que lleva cuando no tenemos menisco. O sea que sin lugar a duda lo que hay que hacer es tratar de suturar el menisco. Cuando hay una lesión pequeña del borde libre en zona blanca, esa es la que se puede remodelar, pero siempre hay que tratar de suturar el menisco. Gracias, Tacho. Lo que sí es importante también es que del 100% de la respuesta que hemos dado, que ninguno de nosotros haría un tratamiento conservador. Entonces yo no sé si en la zona de Latinoamérica tenéis algún comentario que hacer desde Argentina, o no sé si Colombia, México. José María Busto, no sé si os parece apropiado que en ningún momento manejar el tratamiento conservador. Tú que trabajas con los futbolistas de Pachuca, chico de 20 años. Nunca un tratamiento conservador cuando está atacando la zona blanca. Lo que comúnmente hacemos nosotros es la sutura en la zona roja blanca, y tal vez remodelar un poco, depende. La imagen que presentó Ramón en la sutura, incluso de la zona blanca, pues quedó muy parejo, no siempre queda así. Cuando queda un poco de remanente de alguna de las partes del menisco, se hace una pequeña remodelación, pero sí suturamos zona roja blanca, en todos los casos, sobre todo pacientes jóvenes. Ese tipo de lesiones va a ser muy difícil que cicatricen con tratamiento conservador. Más bien creemos que no existe la posibilidad. David, desde Chile, David Figueroa, desde Chile, ¿quieres hacer algún comentario? Mira, 100% de acuerdo con lo que se ha dicho. Nosotros seguimos una conducta bien agresiva en pacientes jóvenes, preservar el menisco, y en las lesiones radiales lo que se pierde es el anillo periférico, que es fundamental al momento de la biomecánica del menisco, que siempre tratamos de repararlo. Y respecto al... Sí, yo creo que tenemos un minuto más. Respecto al patrón de sutura, porque las radiales son siempre difíciles de suturar, porque el menisco, cuando haces una sutura lado a lado, ya sea dentro o fuera, fuera dentro, cuando cierras la sutura, si es una sutura lado a lado, normalmente se desgarra el menisco. Yo no sé si tenéis alguna solución para esto, o tenéis algún tipo de técnica específica que solucione este problema. Alejandro. Hay una técnica descrita, no me acuerdo ahora por quién, creo que los coreanos, que haces como dos puntos verticales a ambos lados de la rotura, y te sirven de apoyo a la sutura de la rotura transversal, de la rotura radial. Eso viene de las técnicas de Manguito, ¿no? Sí, efectivamente. Rip off stop o algo así. Efectivamente. Para evitar que se desgarre con una sutura perpendicular. Sí. No sé si alguien tiene algún... Gonzalo, el caso que presentas es un caso extremo, porque el menisco queda inutilizado cuando llega hasta el muro. Pero ¿y si el jugador tuviese 30 años y la rotura no llegase tan al muro? ¿Seguirías cosiéndolo? En el mundo del fútbol eso es muy bonito, pero como tengas que reintervenirlo porque no has cicatrizado, en un jugador que está dando ya sus últimos años profesionales... Mi respuesta fue reparar zona roja y menistectomía zona blanca. Yo no soy tan valiente como... No, hay ahora una corriente también, ha salido publicado ahora muy recientemente, de todo el grupo de Lyon, el suturar esta rotura radial al popliteo, al tendón popliteo. Entonces, es una sutura estabilizadora, que incluso dicen que es una sutura dinámica y que no interfiere para nada con la estabilidad meniscal. No sé si alguno de vosotros tiene experiencia.
Yo he de decir que alguna vez he pecado por coserlo al popliteo. No. Pero no, en rotura radial. Rotura radial de darle 2 puntos. Tiene que ser la rotura en esa zona, sí, lógicamente. Claro. Es que la rotura radial bueno, suele ser un poquito más cuerpo, anterior. Por eso digo que hablamos del cuerpo del menisco, Sí. que muchas veces cae en el hiato popliteo. Y no tienes atrás cápsula. No. Una puntualización. ¿Tenéis en cuenta la expectativa del paciente? Claro. Esto es que yo creo que no se ha hablado mucho de esto, y yo creo que si tienes en cuenta la expectativa del paciente, y en caso este que hemos hablado de la rotura radial que yo he presentado, también hay que escuchar un poco al paciente, porque si eres un deportista de 20 años que está con una progresión enorme, pararlo con una sutura meniscal, Claro. no sé si una ministectomía... Estoy de acuerdo. No lo sé, lo dejo ahí en el... Sí. Sí, pero es que una... No, bueno, ya sé que hay que salvar el menisco, hay que evitar, pero bueno, la expectativa del paciente es otro aspecto que igual en un deportista puede hacernos en un cambiar la deportista, indicación. sobre todo un futbolista, con una radial en lo que es la unión cuerpo-tercio medio, que es la más frecuente, si le quitas una parte, vas a recortar el triángulo, diríamos, anterior y luego el posterior, vas a dejar muy mecánicamente queda muy tocado, porque el menisco externo, la platilla tibial, normalmente tiene una configuración opuesta al interno, y esto hace que hay un cizallamiento, y hay deportistas que hemos visto que en un año tras la meniscectomía parcial han tenido que ser trasplantados. Sí, pero este caso, por ejemplo, en vez de 20 años, tiene 29 años, tiene una alta progresión en el deporte. Yo lo suturo. ¿Lo suturarías igualmente? Sí, siempre y cuando el paciente lo quiera. Eso es lo que digo yo, por eso la Hay que expectativa del paciente. No, es que A eso esto hay que es la información al paciente, creo que es un tema que no se ha dado aquí y creo que es importante. Antes de ir al quirófano, tienes que decirle, como la resonancia hoy en día nos dice, mira qué rotura, qué tipo de rotura hay, oye, esto hay la posibilidad de suturarlo. Mira, si lo suturamos, estos son 5 meses. Y si no lo suturamos, quizá en 2 y medio, 3, estés corriendo. Pero cuidado, que puede haber problemas. Y cuando tú le explicas bien, normalmente hay un porcentaje mínimo que te dice, sáquemelo. Pero un gran porcentaje que te dice, sutúremelo. Vale. Muy bien. Pues yo creo que pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 3, y aprovecharemos también para dar entrada a alguno de los expertos de Latinoamérica. Bueno, la pregunta 3 va sobre otra disyuntiva que se presenta a menudo, ¿no? Que es hasta cuánto tiempo de evolución podemos considerar reparable una rotura de asa de cubo luxada o no luxada, es igual, en un paciente joven, ¿no? Un paciente por debajo de los 30 años. Bueno, pues igual, nos parece que la tendencia también ha ido cambiando, ¿no? De hace años que los quitábamos prácticamente todos en cuanto llevaban más de 2-3 meses, ahora que estamos salvando muchos más meniscos que pueden llevar bastante tiempo, y a veces en nuestro medio, incluso la seguridad social, etcétera, no es fácil que te lleguen agudos estas lesiones, y ahí está la disyuntiva, ¿no? Yo creo que a los más jóvenes les va a ayudar esta respuesta. Pues bien, un 60% de los expertos se atreven a reparar asas de cubo con más de 6 meses. Por supuesto es matizable, depende de las características de la rotura, el paciente, etcétera, que ahora discutiremos esto, pero ya vemos que la tendencia es a reparar en estas situaciones, ¿no? Y bueno, algunos sin embargo son totalmente opuestos, ¿no? Vemos ahí, uno de los expertos ha respondido que 1 mes es el tiempo límite y 2 han respondido que son 3 meses. Yo quisiera saber la opinión del doctor Mosquera, de Colombia. Conectamos, si nos está escuchando. Quisiera saber cuándo repara él, o hasta cuál es su límite, ¿no? De asa de cubo, en tiempo y en características. Bueno, también con la misma política de la edad, es muy importante cómo está el tejido, porque uno se lleva sorpresas que asas de Valde muy agudas están ya destrozadas en un tiempo muy corto, y al contrario, pacientes que tienen lesiones de asa de Valde luxadas, que llevan más de 6 meses, están en buen estado. Para mí que es muy importante que el tejido esté bueno, que la reducción sea fácil, y el mantener el asa, digamos la reducción sin que cambie con la flexión, que no se vuelva a desplazar. Para mí esos son los factores más importantes. Muchas veces intentamos reducir una asa de Valde que ya tiene memoria y es muy difícil mantenerla, y estos pacientes tienen una alta falla.
Entonces, si tengo un paciente con una asa de balde que lleve más de 6 meses, con buen tejido, fácil reducción y se mantiene bien, no, la suturo sin ningún problema. Desde Argentina, el doctor Rivarola, ¿qué opina? Bueno, aquí los he escuchado porque se me había cortado antes. Hemos preguntado ¿Me sobre cuál... escuchan? Sí, sí, perfectamente. La pregunta es ¿hasta cuánto tiempo de evolución se sutura un asa de balde? Se queda congelado. Ah, muy bien. Ahí está. Ahí ya estoy. Sí. Yo creo que es muy importante las características que nos encontramos macroscópicas e intraoperatorias de ese menisco. A veces he estado de más de 6 meses en plástico, se acomoda. Yo creo que ese escenario de una lesión puede garantizar y hacer un menisco. O sea que el tiempo, a su vez, que como la edad ya no es nos ha ido muy bien. Muchas gracias. Alejandro. Bueno, yo creo que de entrada que hay que intentarlo. Nosotros hace varios años revisamos 20 y tantos pacientes con asa de cubo crónica, todos tenían más de 2 meses y los resultados fueron muy buenos. Especialmente cuando se acompañaban de cirugía del ligamento cruzado anterior. Tengo que decir que incluso me acuerdo de un caso que estoy preparando un vídeo, en el que costaba trabajo hasta identificar el menisco porque estaba cubierto totalmente por sinovial, estaba luxado y totalmente, o sea que costó mucho trabajo despegarlo. Pero hay que pensar una cosa, ha estado cubierto de sinovial, ha estado alimentándose completamente. Y ese menisco yo creo que está vivo, está sujeto por las dos raíces, la anterior y la posterior. Eso es lo que muchas veces nos cuesta trabajo en el trasplante. Y yo digo que si tenemos su propio menisco ahí, con las raíces bien insertadas, eso, aunque cueste trabajo, en la gran mayoría de los casos, si nos hay que trabajarlo, se puede reducir y se puede suturar. Y los resultados son muy buenos. ¿Alguien discrepa o quiere...? Hay veces que, como ha dicho, tiene memoria, nos han dicho, desde Latinoamérica. Es verdad que los crónicos, cuando llevan meses, puede costar. Entonces, lo que nosotros hacemos es un punto de sutura, lo mismo que hemos enseñado en este menisco externo, que había estado meses en este niño detrás, la rodilla, y costaba pasarlo, y lo dejabas y se volvía a luxar. Entonces, es coger unos puntos y traccionar hasta que tú tengas todos los demás, toda la periferia bien anclada, dentro, con el fast fix. Pero la memoria es importante, ¿eh? Yo he tenido fracasos intentando hacer todo esto y a la mínima flexión se lo que tienes que darle... Yo creo que la memoria y la calidad del tejido que tú tengas, como han dicho desde Iberoamérica, yo estoy de acuerdo que son pasos fundamentales para valorar si eso es reparable o no. En mi charla decía, valorar la reparabilidad. Para mí esto es lo más importante. José María Busto, de México. José María. Hola. Para nosotros depende mucho de la calidad del tejido, la calidad del menisco. Lo que hacemos es ir revascularizar, tratar con el shaver de revascularizar la cápsula, se reduce y ahí con una sutura podemos ver si el menisco soporta la tensión o está muy fiable o ya está muy, muy desgastado y entonces en ese caso no se sutura, pero siempre intentamos de primera intención hacer la sutura del menisco. ¿Algo? Normalmente el menisco, cuando tú lo colocas en su sitio anatómico, siempre tiene por abajo el platillo tibial y por arriba el cóndilo, porque tienen la misma forma y cuando lo reduces
le puedes dejar bien sujeto. Aparte, si lleva los puntos, tiene una gran facilidad de curar. Muy bien. Yo ahora voy a revelar un secreto porque el único que dijo ahí del 10% que más de un mes no lo suturaría, ¿Verdad? soy yo el que dijo esto, y estaba esperando un poco por saber la opinión de todos vosotros, y yo lo basaba un poco en el criterio de inestabilidad, en esto de la memoria que Luis Prieto acaba de decir ahora, y que desde Sudamérica, desde Latinoamérica alguien ha comentado. Entonces yo, en mi experiencia, un menisco en asa de cubo que lleva más de un mes luxado, verdaderamente me da mucho miedo suturarlo. Soy más partidario de resecar ese menisco, desgraciadamente, que de suturarlo, pero evidentemente me sorprenden estas A mí opiniones. me da más miedo quitarle el menisco. Ya, claro. Y además se ve que, por ejemplo, tú no trabajas en la Seguridad Social. La No, mayoría de los meniscos en asa de cubo, claro, que tú estás viendo en hospitales de la Seguridad Social llevan 3, 4, 5 meses en lista de espera. Pero yo, un paciente que me llega con un menisco luxado de más de un asa de cubo luxado de más de un mes, activo, 30 años, me da verdaderamente miedo suturarlo. Si lleva luxado más de un mes, pero evidentemente estoy aprendiendo de todos vosotros. Creo que me la voy a jugar un poco más. Vale la Muchas pena. gracias. Vale la pena. ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Lo recuerdas? Yo contesté que se podía suturar más allá de los 6 meses, porque no creo que sea tanto el tiempo, sino la calidad del asa y también lo que nos cueste volver a meterla en su sitio. A veces si ves que tiene una tensión tremenda, pero yo pienso que quitarla es el fracaso seguro. Suturarla puede que fracase, pero quitarla seguro. O sea, ya sabes que va a ir mal. Entonces, hombre, salvo que sea imposible, yo intento suturarla. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos. Siguiente. La pregunta sería si usted se encuentra ante una rotura degenerativa horizontal, un tipo clivaje del cuerpo y cuerno anterior del menisco externo, cuerpo y cuerno anterior del menisco externo, sintomática en un futbolista de 30 años que le impide jugar. Su tratamiento recomendado suele ser con mayor frecuencia, y están ahí las opiniones, ¿no? El mayor porcentaje sería la combinación de sutura y menistectomía. El manejo conservador también está ahí en un 10%, y bueno, pues México creo que quiere hacer alguna pregunta. José María Busto, no sé, o todos hacer algún comentario. José Mari. A la pregunta anterior, y a que retiras el menisco, si está después de un mes, ¿qué tratamiento le ofreces al paciente? ¿Le retiras el asa de balde y después? Sí, evidentemente. No te escuché. Que evidentemente después se trata de proteger la rodilla con lo que buenamente puedas, ¿no? Entonces tienes las posibilidades de los factores de crecimiento, del PRP, de las plantillas con cuñas específicas, de determinadas actitudes para proteger esa articulación que no va a tener un menisco externo, claramente. José Mari, ¿nos querías comentar algo de esta última que hemos planteado, la pregunta 4? Clivajes. Sobre la lesión en clivaje. Si es suturable, le podemos colocar una sutura y remodelar la parte en la zona blanca. Aunque por la premura para que jueguen y eso, y como no afecta tanto el resto del menisco y la articulación, incluso la estabilidad, se puede hacer una menistectomía también. Y perdón que me regrese a lo del asa de cubo, pero entonces ese paciente que le retiras, que hablábamos de pacientes jóvenes, pues se retira del deporte. Bueno, vuelvo al debate de la memoria que tiene ese menisco. Me resulta difícil encontrar un menisco que lleve un mes luxado, que no tenga una memoria que mecánicamente sea, bueno, no favorable, ¿no? Entonces, si es un deportista
que lo que pretende es una reintegración precoz y con prontitud, pues evidentemente yo, en mi humilde parecer, por eso entoné el mea culpa en espera del acuchillamiento generalizado, con más de un mes me resulta difícil, al menos no gustoso. Lo siento. Argentina, Tacho, ¿querías comentar algo? No, perdón. ¿Alguno de vosotros quería comentar algo de futbolista de 30 años? Yo creo que Quiero decir, yo soy del 30%, de quitar el clivaje inferior. Creo que lo recuperas muy rápido, mantienes la función del menisco, no la quitas del completo. Yo creo que es una buena solución para un tipo de paciente de este, un tipo de paciente como el que se está describiendo. Dejas de ser asintomática, la haces asintomática y se recupera muy rápido para el deporte. Yo las suturas, estas siempre suturadas. Sin resección de nada. El labio superior, labio inferior, siempre suturadas. Circunferenciales, Sí, sí. No de arriba abajo, porque como es un tejido ya degenerativo, lo que haces a veces con los fast fix puedes crear más desgarro y más problema en este caso. Pero cuando tú le haces una circunferencial, como me parece que uno ya lo habéis visto, como lo hacemos, francamente, y luego es curioso ver al cabo de unos añitos cómo se mantiene y cómo se va normalizando la forma de este menisco. En cuanto a lo que tú dices de la función, no se mantiene. Se pierde función, eso está demostrado científicamente y está. Sí, pero y está. Quiero decir, pasas de un menisco Y estamos hablando del cuerno anterior del menisco externo. Yo creo que ahí es donde hay que tener más cuidado que en todas partes, porque ese tejido suele ser de mala calidad, y si no tienes mucho cuidado a la hora de recortar el menisco, te lo llevas y deja el menisco sin su inserción en la raíz, y eso entonces es ya una meniscectomía. Aunque le dejes el resto del menisco, es una meniscectomía total. Mucho cuidado, simplemente. Yo creo que es la pregunta más difícil de las 10 que nos has hecho. Tiene también matices. Quiero decir, obviamente, si tolera el tratamiento conservador, todos estaríamos de acuerdo en no hacerle nada. Pero pongámonos en el caso de que no tolera el tratamiento conservador y de que está asintomático. Tiene 30 años, es una rotura meniscal aislada, no tiene un cruzado, una sutura meniscal, aun yendo bien, lo vas a parar. Lo vas a parar a los 30 años. Tienes el cuerno anterior, tienes posibilidades de que no vaya. Tienes posibilidades que no vaya. Y a mí me costaría encontrar un futbolista que quiera. O sea, que quiera la sutura. Sí. Un futbolista profesional que le diga, pensando en el tipo de paciente. Con 30 años y tal, hombre, con 20 años se lo explicas más, pero con 30 te va a decir, y de hecho tengo un caso concreto que el padre tenía una rotura que se le quitó, hizo un genuvaro artrósico, y el hijo, profesional también, tenía lo mismo, y el padre me pidió por favor que no le hiciese ninguna sutura, que lo que quería era arreglar la carrera profesional del hijo, que después ya veríamos. Entonces, iba a contar esa misma experiencia. Iba a contar yo. El doctor Mosquera, desde Colombia, quiere opinar al respecto de estos clivajes, estas roturas degenerativas, sintomáticas. Sí, muchas gracias. He escuchado todas las opiniones de todos ustedes. Creo que en esto también hemos evolucionado. Usualmente este tipo de lesiones degenerativas se acompañan en pacientes jóvenes con inestabilidades. Y cuando uno revisa bien la periferia del platillo, hay ya desgaste, lamentablemente. Entonces, yo pasé de resecar primero la hoja inferior, después la superior, y desde hace un año, después de un debate que tuvimos y revisión de tema en nuestra Asociación de Artroscopia en Colombia, JACART, encontramos literatura que soporta lo que está diciendo el doctor Cugat, y es que estos pacientes mejoran, por lo menos los síntomas mejor cuando usted hace una sutura periférica. En ese sentido, pues como es cuerno anterior y cuerpo, usted la hace de afuera adentro. Los pacientes cicatrizan porque hay estudios donde hacen second look y se ve que cicatriza. Puede que ese menisco no tenga la misma funcionalidad que el menisco normal, pero va mucho mejor que hacer las meniscectomías de una hoja o de 2 hojas. Entonces, en ese sentido, sí hemos variado la conducta y somos más suturadores, más reparadores en un paciente de esa edad. Muy bien. Muy bien, muchas gracias.
Pues pasamos a la quinta pregunta. Yo creo que el ritmo es adecuado para estar en tiempo. Bueno, la quinta pregunta es en relación a las lesiones de raíz meniscal, ¿no? Que, bueno, he visto alguna pregunta he visto que hay mucho interés entre las preguntas que están entrando desde España y Sudamérica con respecto a la raíz meniscal y con respecto también al trasplante meniscal, que ahora llegaremos, que hay 2 o 3 preguntas sobre esto. Bueno, la pregunta era si encontramos, bueno, el paciente prototipo que realmente suele tener una raíz meniscal, porque obviamente en un paciente joven pues todos vamos a intentar reparar, ¿no? por el problema que supone dejarlo sin reparar, pero lo más habitual es un paciente, por ejemplo, como este, una raíz posterior meniscal, bueno, puse externa, quizá interna es más frecuente, diría. Yo creo que, bueno, es igual, en una mujer de 55 años con sobrepeso que le provoca dolor, edema óseo, con 1 año de evolución de los síntomas y refractario a tratamiento conservador. Un escenario que os puedo asegurar yo me encuentro muy a menudo y para el que me encuentro que no tengo alternativa, ¿no? Mi respuesta ha sido la reparación de la raíz, porque la otra opción es dejar al paciente, bueno, en una situación clínica miserable hasta que o bien, bueno, aparezca el santo advenimiento y la cure o le pongan una prótesis, ¿no? Entonces, no sé qué opináis. Creo que Chile quiere opinar al respecto. Damos paso al doctor Figueroa, desde Chile. Sí. En estos casos yo creo que es fundamental la reparación de la raíz. Hay estudios de revisión sistemática que han mostrado últimamente que el peor resultado de las lesiones de la raíz meniscal se dan en aquellos pacientes que tienen lesiones condrales, cartílago importante, y aquellos que tienen varo asociado. Pero son absolutamente la evolución independiente del IMC y de la edad, de manera que definitivamente en esta paciente que presentan yo hacía reparación. Acuérdense que la lesión de la raíz meniscal desde el punto de vista mecánico también equivale a una menisectomía completa. No sé si alguno de los... Esto quería... Todos haríais... Bueno, hay alguno que habéis dicho meniscectomía. Alguno si quiere descubrir. De los que directamente raíz fuera con las consecuencias. Hombre, yo creo que a día de hoy la reparación de la raíz meniscal es algo ya muy estandarizado. Ahora hay instrumentales específicos, bueno, hay 1000 maneras de suturar la raíz. Todo lo que se pueda suturar de la raíz es favorable, pero yo la reflexión que me hago es qué pasa cuando antes quitábamos estas raíces, hace años, deportistas profesionales, que no podíamos suturarlos porque no había la posibilidad de anclar nada atrás, y lo quitábamos y verdaderamente tampoco iban tan mal. Sí es cierto que hablo cuando son lesiones que estabilizábamos con el ligamento cruzado anterior. Entonces, bueno, yo la lesión aislada de la raíz la suturo si puedo, que estoy de acuerdo con todos los argumentos que hay mecánicos y toda la literatura, pero reflexiono qué pasaba antes. Me pasa un poco igual que con la rampa. Bueno, no lo sé. Creo que en México quieren decirnos algo, José María. Bueno, no, que nosotros lo logramos de todas formas. No hacemos el portal posteromedial, simplemente hacemos una sutura de todo dentro o varias suturas hasta que está fija la raíz en todos los casos. Y también que acá en México no estamos escuchando a nuestros amigos de Latinoamérica. Gracias por el comentario. No sé si queréis añadir algo. Yo, bueno, pues como obviamente me he preparado un poquito cada uno de los temas, pues la estadística demuestra que la curación no es muy alta en este tipo de pacientes, o en casi ninguno, ¿no? Han alrededor del 60% de curaciones. Pero yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que no tienes muchas alternativas. O lo intentas, y aún así yo diría que a veces, aunque no cicatricen, pues a veces mejoran, ¿no? Desde el punto de vista sintomático, aunque no haya una curación completa, pero el índice de curación no es muy alto. Lo que sí se ha visto que los que curan realmente hay un cambio dramático en cuanto a clínica, ¿no? Ya hay revisiones a un plazo medio, me parece que el grupo de la PRAS lo hizo, en las que no se han reinsertado, el índice de prótesis en un futuro no muy lejano es mucho mayor. Es que son pacientes que evolucionan fatal. Yo en mi experiencia digo, hacen un edema óseo. A los más jóvenes, cuando vean pacientes de estas características, 50 o 60 años con edema óseo,
en el fémur que no hay ninguna causa, bueno, pues algo que pueda llevarnos a la necrosis vascular, en muchas ocasiones te encuentras una lesión de la raíz oculta, más o menos oculta. Bueno, y con la extrusión del menisco. Yo creo que esto es una de las cosas que está cambiando, ¿no? Y estamos evolucionando a favor, y entonces yo creo que estas lesiones que antes no se reparaban y ahora tienen esta opción, yo creo que hay que repararlas, yo creo que sí, claramente. ¿Todos tunelizáis o hay alguno que pongáis anclaje? La posterior, y luego si queréis la anterior. En el cuerno posterior del interno anclaje, porque tienes un portal posteromedial seguro. En el cuerno posterior del externo solo utilizo anclaje cuando está asociada a una reconstrucción postero-externa, que tengo seguridad de que no voy a dañar nada. Si no, prefiero tunelizarlo porque me resulta más seguro en el externo. Pero el interno muchas veces llegas muy fácil con un anclaje posteromedial. Y es más rápido, más sencillo que tunelizar. Muy bien, biomecánicamente se ha demostrado que además es casi más resistente que tunelizar. Y una última pregunta rápida, porque tengo mucha curiosidad sobre este tema. No sé si alguno de nuestros compañeros de Sudamérica, por ejemplo, podemos preguntar a... No sé si tenemos a Argentina. ¿Sí? Doctor Rivarola, me gustaría saber su opinión sobre esta pregunta, cómo lo repara y si el ángulo de flexión de rodilla influye. Aunque ya igual me estoy adelantando a una de las preguntas siguientes y luego la discutiremos igualmente, pero aprovechamos. A nosotros nos gusta la reparación haciendo túneles pequeños, utilizamos esas mechas retrógradas de 4 milímetros y hacemos una tunelización más o menos de 0.8 milímetros, teniendo una fijación luego a nivel cortical tibial. Y en relación a la flexión, no es nuestro factor principal. Lo importante es tener un buen tejido, un buen anclaje posterior, pero no... Yo fui uno de los que contestó que no le dábamos tanta importancia a ese punto. Gracias. Muy bien, pasamos a la siguiente, que sería centrándonos en el trasplante meniscal, y era señalar las preferencias, ¿no? Era si fijación sin taco óseo para los cuernos, que es la respuesta más frecuente. Luego un 20% era con taco óseo para los cuernos. Otra, no es una técnica que crea de buenos resultados o no la practico. U otras, entre los que me incluyo, que debí de ser yo también el único que dijo eso. Tú tienes tus que propias guías, efectivamente, no, que yo no lo hago, no, lo digo, otro apuñalamiento, digo que yo no lo utilizo, yo no hago trasplante meniscal, porque entre otras cosas no tengo la facilidad del banco ni la logística que exigen este tipo de cirugías y que evidentemente tienen una curva de aprendizaje y un trabajo multidisciplinar importante que yo humildemente no puedo permitirme. David Figueroa de Chile, creo que... David, ¿nos querías comentar algo? O igual respecto a la pregunta. O igual era... Sí. Pero pues, sí. Sí, por supuesto. Yo creo que hemos ido cambiando con el tiempo. Para ser honesto, yo hasta hace un tiempo atrás, voy a hablar de 1 año y medio, 2 años, prefería hacer tunelización con tacos óseos, por ejemplo, para el menisco interno y el sistema trapezoidal para el menisco externo. Hoy día he dejado los tacos óseos, he dejado la estructura ósea y tunelizo solamente tejidos blandos y estoy haciendo capsulodesis. Me gusta mucho el estudio que hizo Monjao, que lo publicó en el Elastoscopy, en que capsulodesis más tunelización de tejidos blandos desde el punto de vista mecánico es exactamente igual a los tacos óseos. Gracias, David, muchas gracias. ¿Alguno queréis comentar algo? Yo no tengo experiencia y no puedo opinar. Que es cuando has quitado un menisco en una persona joven o realmente 50, 55 años y te crea problemas de dolor, si no hay un genovaro o un genovalgo, pues un trasplante de menisco francamente funciona bastante bien. Yo no diría que es la panacea, pero es una bastante buena solución. En futbolistas también es una buena solución cuando ellos tienen problemas y que no pueden jugar. También hemos visto que realmente pues alrededor del 80% te vuelve a jugar a fútbol. Normalmente lo que tenemos más son amateurs, también tenemos algún profesional, pero amateurs. Pero es lo mismo porque
también tienen que correr, saltar, chutar, caer, driblar, etcétera, etcétera. Y normalmente nosotros lo hemos hecho siempre sin taco óseo. Sin taco óseo. No tenemos experiencia con taco óseo. No sé, Gonzalo, tú has hecho, me parece, tú sí has hecho un taco óseo, ¿no? Sí, yo aprendí trasplante meniscal con aquí el doctor Ramón Cugat y sigo su técnica casi a rajatabla. Casi a rajatabla. Bueno, es bueno que se vaya modificando y bueno, mejorando. Yo sobre todo donde más problemas me ha dado ha sido el cuerno posterior del menisco interno cuando lo trasplantas, porque cuando lo sacas de la pieza de donante realmente no tienes mucho tejido para tunelizarlo. Y no es tan fácil equilibrar todas las tensiones del cuerpo, el cuerno posterior, la raíz, el cuerpo, y a veces con que haya un pequeño gap, yo sí que he tenido que, bueno, de hecho está descrito en la literatura, en las mejores series, en teoría, los mejores cirujanos, esta técnica tiene un 25 a 30% de reintervenciones, que no suele ser fracaso, suele ser una menistectomía, poner un punto más en una zona que no ha cicatrizado, y yo pues, he tenido un porcentaje probablemente similar. Y donde más veces me he encontrado que no me gustaba la situación del menisco era en el cuerno posterior de los meniscos internos trasplantados. Y lo que hago ahora es una técnica similar a la que hacen en la Clínica Mayo, está descrito además en Bumedi, que es lo que hacen, es una técnica igual artroscópica, pero labran un pequeño taco óseo de aproximadamente unos 7-8 milímetros que lo puedes tunelizar y además me gusta porque en el momento que lo tunelizas y lo metes dentro, se enclava y ya no te tienes que preocupar de la tensión de darle al cuerno posterior del menisco interno porque se queda fijo independientemente casi de la flexión de la rodilla. Mientras que cuando no tienes taco óseo, depende de los grados de flexión, varía la tensión de tus suturas y bueno, esa complejidad me ha llevado a hacer esa pequeña variación en la técnica que es 100%, ya digo, original del Dr. Cugat. El menisco externo nos gusta hacer en la trinchera con un taco óseo único que una los dos. Es que es más, aumenta la agresividad y como te queda tanto cuerno que lo puedes tunelizar, hasta 1 centímetro puedes meter dentro, por eso. Es que cuando hay un buen matching de tamaño, la verdad es que es una técnica que tienes asegurada la fijación en la tibia, se queda con un taco y bueno, tienes que hacer un mini abordaje con tu trinchera y asegurarte que llegas bien atrás. El problema muchas veces es que con la trinchera te quedas un poco lejos de la cortical posterior y entonces el menisco se te queda delante. Pero si llegas bien atrás y el menisco coincide más o menos la talla, te olvidas de todo lo demás y lo tienes ya dentro. Yo no lo hago, Manolo, pero Víctor, lo pregunto a ti, quizás sea la técnica un poco más demandante y menos segura, pienso. Pues técnica abierta, ¿no? Bueno, haces un mini abordaje para hacer la trinchera y para deslizar el menisco. Y, hombre, demandante, el problema es cuando no coincide el tamaño. Si no coincide el tamaño del menisco, claro, no tienes margen de maniobra profundizando la entrada del menisco. Esa es la pregunta. ¿Cómo haces la medición para saber exactamente el tamaño y no tener ese problema? Bueno, API sagital en la resonancia, pero claro, no siempre lo que te envían es lo que... Eso es verdad. Claro. Sí, ese es el problema que le veo yo a esa técnica. Podríamos estar un tiempo debatiendo esto. No, cuando no hay hueso, normalmente puedes jugar mejor en el menisco, porque tú lo puedes movilizar, incluso aunque hayas hecho un túnel adelante y uno atrás para anclaje, si ves que realmente te falta menisco, tú puedes mover 3-4 milímetros otro túnel, o si te sobra, puedes hacer mayor agujero y meterlo dentro, tanto el cuerno anterior como el cuerno posterior. Es más, quizá el aguante, el amarre no sea de la misma consistencia, pero hoy en día se ha visto en el grupo de trasplante meniscal de Estados Unidos este año, pues esto se ha debatido y ha venido un grupo de Pittsburgh que ha hecho un estudio, un chico de Brasil, y que realmente pues no le ven diferencia entre hacer el anclaje con sutura o el anclaje con tacos óseos para el externo. Que biomecánicamente sí hay diferencia, pero clínicamente de momento no está claro. Sí, desde Colombia, Gracias. Manuel, ¿querías comentarnos algo? Sí. Doctor Mosquera. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Gracias. Sí, nuestro consenso de nuestra asociación, en términos generales, preferimos
los injertos que tienen anclajes óseos para el menisco lateral, el bloque óseo, y para el menisco medial con los tacos óseos. La tendencia mundial es hoy en día a utilizarlos casi que sin injertos óseos con suturas de alta tensión. Es muy importante reemplazar para nosotros los meniscos, especialmente en pacientes jóvenes, muchos de estos con lesiones asociadas del ligamento cruzado anterior fallidas, que fundamentalmente fallan por una insuficiencia medial y algunas veces lateral. Entonces, sí somos, nuestra cirugía de trasplante meniscal está creciendo de hueso, tenemos disponibilidad y por supuesto hay unos pros y en contra, lo mencionaba el doctor Cugat, es mucho menos difícil hacer una cirugía sin tacos óseos, pero desde el punto de vista biomecánico y digamos, en estudios clínicos a corto plazo, pareciera que va mejor con tacos óseos. Nos entra alguna pregunta desde el iPad en relación al trasplante, aunque en parte a veces no las leo porque realmente se van contestando con el debate, ¿no? Pero hay una pregunta que me parece interesante, nos hablaba, es si a la hora de medir el tamaño del injerto, si recomendáis, bueno, hombre, lo ideal es el tamaño exacto, pero de encontraros un menisco, si recomendáis infradimensionarlo o mejor, replanteo la pregunta, porque obviamente nadie va a pedir un menisco más pequeño, pero ¿preferís que sea más grande o más pequeño y qué consecuencias creéis que tiene las dos situaciones? Doctor Cugat o doctor Prieto, por ejemplo. Doctor Cugat. Bueno, normalmente, como muy bien has dicho, lo mejor es que sea exacto. Esto es muy difícil que sea exacto, muy difícil. Tanto el anteroposterior como el transversal o como incluso la altura del menisco. Y creo que si la memoria no falla es Peter Myers, que hizo un estudio y el menisco cuando es más grande, un volumen en un porcentaje, no sé si un 10% aproximadamente más grande, lo que crea más problemas de extrusión meniscal. Entonces él no lo aconseja, que a veces parece que sea mejor que sea más pequeño, porque el efecto mecánico que tiene el fémur contra la tibia hace que se extruya cuando es más grande de lo normal, sobre todo el tamaño de céfalo-caudal. Sí, de aquí que hay que andar con cuidado. Yo a ese respecto tengo que decir, que darte la razón a una cosa que has dicho antes. Yo lo sobredimensiono un poquito, o exacto, o un poquito sobredimensionado, porque la solución a eso no es difícil. Precisamente lo que tú has dicho, se hace la tunelización, se hace un poquito más profunda y puedes enterrar el menisco y lo puedes dejar en una posición con una tensión bastante adecuada. Sí, José María Busto. José María, desde México, ¿querías comentarnos algo? En primera no usamos taco óseo, lo hacemos sin taco óseo y el tamaño es medido pues, en resonancia magnética, es el que solicitamos exactamente de la medida que nos dio la resonancia. En relación al trasplante en deportistas, a mí sí me gustaría decir que en los que nos hemos animado a trasplantar, que son jóvenes que han sido incluso multioperados, sí regresan al deporte, pero no con el mismo rendimiento. No hemos tenido un solo paciente trasplantado que regrese a su actividad deportiva de élite como estaba antes de sufrir la lesión, la primera lesión meniscal. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con los trasplantes meniscales en deportistas, y esto lo concluimos también en un equipo multidisciplinario y también multicéntrico en México, con una serie de ortopedistas que a final de año vamos a presentar un libro precisamente de trasplante meniscal, que no es solo en el fútbol, sino en otro tipo de deportes, pues sí, si está indicado, pues se puede operar y se puede hacer un trasplante, pero no se garantiza el retorno al 100% al deporte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos a la séptima pregunta. ¿Te parece, Gonzalo? Sí, sí. Bien. Tenemos unos 6 minutos, yo creo, por pregunta, un poquito menos. Tuya, que era la que va sobre... Bueno, ya la hemos introducido. Bueno, es una pregunta sencilla que podemos contestar todos rápidamente. Si creemos que influye la flexión de la rodilla en el momento de fijar una raíz meniscal o un cuerno de un trasplante meniscal. Más que nada me refiero a la posterior, yo creo. Y bueno, quizá la pregunta pues es una cosa que solo me planteo yo.
porque ha habido discrepancia y parece un poco como que ha dado que pensar, o yo no sé si es algo que lo tenéis claro. ¿Qué opináis sobre esto? Yo creo que sí que influye, ¿no? Si estamos hablando de las tensiones que se producen a la hora de reinsertar las raíces y a la hora del trasplante, que los grados de flexión nos tiran, yo creo que sí que influye. ¿En cuánto te gusta a ti? A mí me gusta fijarlo en 90 grados porque es la máxima tensión y ahí lo dejo fijado y es la posición más cómoda de trabajo. Yo lo hago así. Realmente hay poco publicado sobre esto, pero realmente me dejo llevar un poquito por esto. Tacho, desde Argentina, Horacio, sobre este tema de la inclinación o la flexión. Es muy importante porque a veces uno dice, sí, trabajo cómodo y lo puedo fijar bien en 90 grados y lo tensiono y veo que tengo una buena tensión. Pero después yo en el paciente al postoperatorio lo tengo en extensión o le limito la carga. Yo creo que no es el factor fundamental. Es importante tener una buena reducción, tener una buena fijación y dar una buena estabilidad al menisco. No lo pondría como el factor fundamental. Gracias, muchas gracias. Yo he de decir que lo hago todo en flexión o casi flexión, pero sobre todo por comodidad intraoperatoria, porque es el punto donde más cómodo estoy para trabajar a la hora de realizar la técnica. Y luego sí que es importante el realizar una sutura con máxima tensión, pero no creo que se modifique en la flexión o en la extensión el punto de sutura que nosotros hemos dado. Quizás por comodidad mía, lo que veo es que sí se intraoperatoria mía. Cuando estoy haciendo una raíz meniscal y estoy en extensión o semi-extensión, como dobles a 90, se levanta. Sí, claro. Es que cambia y bastante. Que estoy de acuerdo, pero si tú, totalmente de acuerdo, pero si tú suturas en flexión un poco, no 90 grados, un poco menos de 90, si haces la sutura ahí, esa movilización no creo yo que influya lo suficiente como para poder fracasar una técnica de sutura meniscal. Y estoy cómodo trabajando en flexión de rodilla y muy incómodo trabajando en extensión de rodilla. Es lo que estoy de acuerdo contigo en el concepto mecánico. ¿Y en qué grado? Bueno, lo que has dicho. Lo flexiono según veo 45, un poco, sí. En el intermedio. Eso es. En lo que yo vea que tengo cierta comodidad para poder darle la máxima tensión. Ahora han salido las guías de Robert Laprade y compañía y es mucho más, relativamente más fácil, ¿no? Pero antiguamente cuando lo suturábamos con 2 agujas de Kirchner y la cánula que teníamos que hacía otra aguja de Kirchner paralela, pues hacíamos con la guía del Endobutton de 4,5 y hacíamos los 2 túneles de 4,5. Suturábamos y bajábamos los 2. Lo que Manuel, como tú lo haces, probablemente te olvidas de eso, ¿no? Porque como pones un anclaje, casi que no te afecta tanto a lo mejor. Bueno, en el posterior del menisco interno me refiero. En la raíz, pero claro, si hablamos de trasplantes sí me afecta. No. Sí me afecta. Hombre, está claro que si en flexo-extensión la tensión no es la misma, pues se aumenta la tensión, o bien se desgarra el menisco o se rompe la sutura, o se da de sí la sutura. No hay otra opción. Es decir, si lo has fijado en máxima tensión, por eso sí que es muy relevante tu pregunta. Lo que tienes que fijarlo en el punto en el que tenga más tensión la raíz, para que el resto sea menos tensión, porque si... Entonces, la cuestión es en qué punto tiene más tensión. Ahí podemos discutirlo. En relación a eso... Eso sí que eso sería muy interesante estudiarlo, porque a la hora de realizar la técnica estamos mucho más cómodos. La raíz posterior del menisco, estamos más cómodos en flexión normalmente. Mucho más cómodos, pero eso es para dar el punto. Pero tú estás hablando de fijarlo. Y fijarlo, yo no creo que tenga tanta trascendencia. De todas formas, me parecería interesante que alguien estudiase eso biomecánicamente. En respuesta a lo que ha dicho Manuel, si lo fijas en extensión, se tensa mucho en flexión, cuando llegas a 90. Si lo fijas en flexión, que es lo que has dicho, que la posición de máxima, que tiene sentido también, lo que ocurre es que cuando extiendes la rodilla, que es como los inmovilizas, se relaja la sutura a veces. Claro. Y se levanta a veces las raíces, sabéis que a veces están a distancia de su zona de inserción, y bueno, a veces va un pelín forzada, entonces pierde un pelín de tensión y ya eso es ese milímetro que no te gusta que quede levantado, ¿no? Entonces yo al final, he optado por el término medio, ¿no? Yo creo que ni la la raíz máxima tensión ni la mínima.
y luego los inmovilizo en extensión y obviamente compruebo que no pierda reducción, ¿no? Pero ¿Y qué harías, Gonzalo, si... tengo dificultades con ¿Qué harías, Gonzalo, si estás haciendo una plastia de cruzado anterior asociada y una sutura de la raíz y ya se acabó la cirugía y en el momento de hacer flexión extensión oyes el clac? Exacto. Y ya tienes fijado el cruzado anterior que te obstaculiza... Eso ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado. Seguro. Te obstaculiza... Además de jugar en arameo, ¿no? Hay que volver, empezar. Bueno, volver a empezar, ¿cómo? ¿Cómo? No, o sea, no hablemos de las cosas que pueden claro, pasar no, en cirugía, efectivamente, porque no acabamos. Efectivamente. Pero, hombre, desde el punto de vista mecánico, puro y duro, lo que está claro es que la raíz posterior donde sufre es en extensión. Eso está claro, eso está demostrado. Y por eso rompe. Porque cuando el cruzado rompe en pseudoextensión, se rompe también la raíz posterior. Pero lo que no tengo yo muy claro es la posibilidad de hacer una sutura máxima con la rodilla en extensión. Eso no lo tengo claro, ¿eh? Entonces yo voy un poco a las posibilidades mías intraoperatorias. Y yo soy un enamorado de suturar la raíz. Porque creo que mecánicamente tiene mucha importancia, sobre todo asociado a una plastia de cruzado. Pero no afino tanto como la importancia de suturarlo en flexión o extensión. Un término medio yo creo que Sí. es el que... Digo, porque el menisco normalmente cuando lo suturas o trasplante o sutura andamos con cuidado porque a los 60, 70 grados es cuando realmente Claro. allí está tirando muy fuerte y es cuando se puede lesionar. Y hay que procurar tanto la raíz anterior como la posterior. Hay que vigilar las dos, sobre todo para un externo, que es muy importante. No solo la posterior, sino hay que pensar la anterior, porque si no también pierde el efecto de cojín que hace. Sí, Colombia, ¿querías hacernos un comentario, Manuel? Manuel Fernández. Sí, gracias. Sí, los estaba escuchando atentamente. Realmente es algo que no tiene respuesta. Pienso que tomamos la misma decisión que Gonzalo. Los pacientes, cuando uno les hace flexión, uno tensa absolutamente todo. Entonces, la máxima tensión en el grado que tenga, ahí lo fijamos para que lo demás pues, no genere mucha tensión. Pero realmente hay poco escrito en la literatura sobre esto. No es algo que podamos tener algunas pautas pues claras. Pero yo me guío por lo que estaba mencionando Gonzalo, exactamente. Muy bien, pues damos por zanjada. Sí. Es que hay una cosa que se puede ver. En el momento de hacer la artroscopia, cuando tú estás suturando, normalmente empiezas a suturar por detrás hacia adelante. Y la sutura, depende del momento que tú dejes, cómo dejes la rodilla y sigues suturando, te das cuenta que cuando suturas lo haces siempre perpendicular a la piel, que será perpendicular a la pared del menisco. Y en el momento de la extensión ves que los puntos no se mantienen perpendiculares, se van oblicuando a medida que tú haces la extensión, porque el menisco está corriendo desde la flexión a la extensión. Y esto se puede ver muy bien cuando estás terminando y dices, uy, hay algún punto que no me gusta, incluso lo cambiaría, porque no está sumamente perpendicular, porque lo has estirado en el momento que está bajo anestesia epidural o general y realmente el menisco está corriendo. Me estoy riendo un poco porque el concepto de cambiaría o no, daremos otro más, porque quitar un punto que hemos dado parece que siempre da rabia, ¿no? Decir, No, si no aunque coja poco... Si no está bien colocado, si te das esto... cuenta que no ha sido una buena inclinación... Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente estaba mirando y está contestada. La verdad que la hemos Sí. debatido antes, yo creo. O sea que como nos quedan apenas 10 minutos, Sí. la novena. Pasamos a la novena. Que era sobre rehabilitación y grados de flexión. Ahí está. De entre los siguientes factores de riesgo, edad, la lesión radial, la lesión en clivaje u horizontal, el sobrepeso, la diabetes, la rehabilitación inadecuada, fumadores, señale el grado de influencia que a su juicio tienen a la hora del fracaso de una sutura meniscal, dándole un valor de 1 a 5, siendo 1 que apenas afecta a la curación y 5 el factor determinante.
Bueno, la gráfica sí, vista así por primera vez, cuesta un pelín. Yo que me la he mirado bien, lo que habéis contestado un poquito todos, bueno, claramente se ha dado más peso a la edad. La edad, ha habido pues más expertos, 7 expertos en concreto han dado una importancia máxima de 4 o 5 a la edad, y a la rehabilitación inadecuada. Ha sido el segundo factor más importante en el éxito, ¿no?, de una sutura. Y luego el resto han estado un poquito ahí intermedios, ¿no? Bueno, el tema de los fumadores, pues unos más, otros menos. Quizá lo que menos importancia se ha dado, bueno, ninguna en concreto, ¿no? El resto ha sido más o menos intermedio. La diabetes, 2, 3... Bueno, no sé si era un poco por si estábamos de acuerdo en que realmente son factores de riesgo. Parece que para todos... A mí me parece muy importante el sobrepeso, ¿eh? Sí, yo también he tenido algún fracaso en pacientes jóvenes, pero con excesivo, ya no sobrepeso, sino obesidades mórbidas, son los que a veces más problemas me han dado las suturas también, sí. Estoy de acuerdo. Yo quería, echo de menos ahí, ver un factor de riesgo que yo sí observo que hay que vigilar mucho, que es la extrusión meniscal. Cuando el menisco extruido es un factor ya de mucha inestabilidad, de no soporte, y el otro factor de riesgo claramente es el edema óseo, la sobrecarga que hay en el compartimento. No sé si lo compartís o no, pero yo son pacientes a los que les explico que tienen una rotura meniscal más compleja de lo habitual, que puede haber alguna complicación. No sé si opináis lo mismo, si en Latinoamérica, veía ahí David Figueroa, creo que quieres entrar, sí, a ver si nos puedes aclarar un poco el concepto. No. No, tenemos David. Yo estoy de acuerdo contigo, Argentina. Horacio. Sí, Toño, coincidimos con tu mensaje. El edema óseo, la extrusión meniscal, obviamente a veces también asociado al pinzamiento, son signos evolutivos degenerativos precoces y de fracaso. Por eso creo que este webinar es muy interesante por los mensajes que nos está dando. Cuando vemos lesiones radiales posteriores, cuando vemos lesiones de la raíz, tenemos que tratar de evitar todo este tipo de evolutividad. Así que coincido con tu mensaje. Pero a ver si logramos. David, ¿estás? Sí. Sí. Mira, la pregunta es bien compleja porque son muchos los factores que probablemente influyen en una mala evolución. Yo respondí esencialmente como lo más importante es la edad. Creo que a pesar de que hay estudios que sutura meniscal hoy día se hacen en pacientes sobre 60 años, lesiones degenerativas también, y respondí la rehabilitación inadecuada porque claramente aquel paciente que no está sometido a un programa de rehabilitación especial y acepta eso como parte del tratamiento, puede andar mal. De los otros factores, concuerdo contigo, aquellas lesiones que están extruidas ya son degenerativas dentro de un contexto artrósico para mi gusto y probablemente no debieran repararse. Gracias. Hay un factor, Gonzalo, que yo creo que no has incluido, que es la actividad. Sí, bueno, no he incluido mucho, sí. La actividad del paciente, sí. Según lo que haga, el porcentaje de re-rotura puede ser altísimo. Es decir, son pacientes que tienen que hacer mucha flexión, saltos, impactos. No, pero lo que ha dicho David me gusta mucho porque si no hay una buena rehabilitación, normalmente los elementos de protección dinámicos de la rodilla no existen o están disminuidos, como es el volumen y la tonicidad muscular, porque lo demás, como el menisco propiamente, son elementos simplemente estáticos, no son dinámicos. Pero si no hay una buena recuperación, no se recupera el músculo, por lo tanto no habrá el componente dinámico de sostén de toda rodilla. Y esto sí que normalmente nos conlleva al fracaso, porque no hay, sobre todo en el mundo del deporte, no hay deportista que pueda jugar con una atrofia muscular. No hay ninguno. Habéis hablado de la extrusión y, aunque no tenemos mucho tiempo, pero quería preguntaros sobre la extrusión. ¿Qué opináis si realmente hay indicaciones de tratar la extrusión meniscal? ¿Cómo se hace o cómo la hacéis?
y qué resultados habéis tenido, si merece la pena, ¿no? José María. José María Busto, ¿Quieres contestarnos? En relación a la destrucción de lo que comentabas, nosotros tratamos ahí de fijarlo, de dar un poco de estabilidad. Y de los factores que pueden predisponer a un fracaso, yo contesté la rehabilitación porque es parte del tratamiento y en muchos de los casos es el 50% del tratamiento. Es para mí lo más importante y depende incluso el tipo de procedimiento, el tipo de sutura, la región, es el protocolo de rehabilitación y es un factor muy, muy importante para poder tener éxito en una cirugía. José María, de todas formas, José María es un poco, bueno, José María y todos, porque resulta un poco paradójico que todos estemos de acuerdo en que se puede suturar un menisco a cualquier edad, o animamos a la gente a que suture el menisco, a que suturemos o suture todo el mundo el menisco a cualquier edad, y sin embargo sea la edad el factor que todos nosotros hemos dicho como el más deleterio a la hora de la curación meniscal, ¿no? Entonces, creo que deberíamos de afinar un poco más en el concepto de suturar, valga la mala expresión, suturar técnicamente bien, más importante que a quién, ¿no? O podemos debatirlo de alguna otra manera. No será lo mismo suturar mal a un niño, que podrá tener a lo mejor alguna posibilidad de curación, que a un adulto, y al revés, ¿eh? Me refiero que me resulta paradójico esto, que todos decimos la edad es lo más importante a la hora del fracaso meniscal y todos estamos diciendo se puede suturar un menisco a cualquier edad. Es que posiblemente las condiciones biológicas de la edad no vayan a favor de una reparación. Eso va por un lado, y por otro lado no impide tampoco hacerlo. Entonces es un poquito, por eso no hay que descartarlo, pero hay que tenerlo en cuenta. Es que la sutura es cuando la alternativa es peor. Obviamente sabes que el porcentaje de éxito probablemente sea menor al suturarlo a una persona mayor, pero en el caso que nos comentaba antes Gonzalo de la avulsión de la raíz en una mujer de 55 años, pues yo probablemente la reinserto y voy preparando la prótesis unicompartimental. Pero si sé que si no se la reinserto, se la voy a poner antes. Entonces, se lo hago porque no tengo nada mejor. Eso es... Bueno, al final no me ha quedado claro si alguien opera las extrusiones. Sí. La extrusión, en primer lugar hay que ver por a qué es debida. La mayoría de las veces por una lesión de la raíz posterior. También puede ser por que eso es reparable y se debe reparar como hemos dicho anteriormente. Pero yo he visto en alguna ocasión extrusiones que no tienen mucha explicación. He visto que tienen un poco separado de la cápsula en la parte meniscal. En ese caso creo que puede estar indicada una capsulodesis, siempre y cuando sea sintomática en personas jóvenes. Hombre, la extrusión meniscal habitualmente viene a ser en la zona del cuerpo meniscal, sí. del cuerpo meniscal interno. Y ahí es un criterio, sin duda alguna, para hacer una sutura meniscal, que muchas veces hay que hacer un punto del cuerno anterior para volver a ponerlo en su sitio, porque es imposible por un abordaje de dentro a fuera. Entonces hay que hacer suturas de fuera a dentro. Muy bien, pues pasamos a la última pregunta, que bueno, esta yo creo que se responde rápido, era un poco tener una noción de vuestra experiencia. En la pregunta número 10, y ya pasamos a las conclusiones. Si podemos 10. pasar. Disculpa, Antonio. Gracias. Bueno, la pregunta 10 es un poco en relación, también un poco para los más jóvenes, que sepan que la técnica de trasplante meniscal, pues a menudo el éxito depende de que lo asociemos a combinación de técnicas, ¿no? Porque a veces es más sintomático la falta de un menisco porque es una rodilla inestable y porque además hay un varo o un valgo, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta era qué gestos quirúrgicos, cada uno pues obviamente tenemos una práctica diferente, una población diferente, qué gestos o técnicas en su práctica habitual son las más frecuentemente asociadas cuando hacemos un trasplante. Y también las respuestas iban al hilo de
qué es lo que más frecuentemente asociamos al trasplante y si lo hacemos en 1 o 2 tiempos. Ese era un poco, y bueno, la verdad que aquí ha habido variedad. También es verdad que la pregunta se presta a eso, ¿no? a que haya un poquito de todo. Colombia, me parece que quiere opinar el doctor Mosquera. Manuel. Sí, gracias. Quería opinar sobre esta pregunta y la anterior. Creo que todos los factores que pusieron tienen impacto, pero definitivamente es muy importante una buena indicación, una buena técnica quirúrgica. Y creo, como lo dijo David Figueroa y el doctor Antonio Maestro, que la rehabilitación es fundamental. Y con respecto a la última pregunta, es sobre... ¿Qué técnica más frecuentemente asociamos al trasplante? Si la osteotomía, ligamentos, y si lo hace en un tiempo o en 2. Sí, lo que más estamos viendo es cirugía de ligamento cruzado anterior, usualmente revisión de ligamento cruzado anterior con trasplante meniscal. Y en nuestra práctica lo hacemos en un solo tiempo quirúrgico, pero pues también las personas que lo hacen en 2 tiempos, lo usual que pasa es que no es fácil mantener al paciente, convencerlo de dos cirugías. Hoy tenemos la infraestructura, la técnica, la tecnología, los implantes para poderlo hacer en un solo tiempo quirúrgico. Entonces creo que es fundamental resolverle al paciente de una sola vez el problema. Muy bien. No sé, ¿alguno de los presentes queréis opinar sobre esta última pregunta? De acuerdo. Hombre, yo creo que lo que hay es bastante lesión de cartílago. Sí. Y en el mundo del fútbol vemos ligamento cruzado, pero sobre todo yo creo que está más asociado a lesiones de cartílago. Y las microfracturas es una técnica fácil, muy sencilla, económica, pero últimamente nosotros hace unos años empezamos a hacer una malla con una siembra de microfragmentos de cartílago y recubrimos este defecto para tapizar y que realmente nazca un nuevo cartílago a poder ser hialino, porque son cultivo de los mismos condrocitos, pero sin hacerles una multiplicación, y no le estás forzando a que en vez de condrocito se nos vaya a un fibrocondrocito, y de esta forma se mantiene una adherencia y solo es autólogo el tejido, tanto el factor de crecimiento que viene de la sangre como el propio cartílago que han lesionado o que ha caído, un fragmento de cuerpo libre, o que queda todavía enganchado pero que está suelto y está creando problemas de derrames, dolor, molestia, que se afecta al hueso subcondral. Y esto tiene una particularidad que al mismo tiempo que puedes ayudar a regenerar un cartílago, además estás ayudando al hueso subcondral, porque hay un crosstalk mejor entre el cartílago y el hueso subcondral. ¿Por qué? Hemos visto que realmente disminuye mucho el dolor. Esto es una técnica que solamente llevamos 4 años, en el mes de julio hizo, y tenemos algo más de unos 120 futbolistas aproximadamente, y realmente nos está dando muy buen resultado, una técnica muy económica y realmente, bueno, pues sumamente fácil, aunque nos ha costado la investigación unos 18 años para llegar aquí. Sí, José María, desde Pachuca, ¿querías comentar algo? Una pregunta para el doctor Ramón, el tema que acaba de comentar. Una de las contraindicaciones para nosotros, para llevar a cabo un trasplante meniscal, es que existan lesiones condrales importantes. Ramón está comentando que incluso hace microfracturas, otro tipo de procedimientos. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de un trasplante meniscal? Pues francamente es muy bueno. Pero ya digo, la experiencia es muy corta, son 4 años y algo más, muy poquito, pero realmente va muy bien porque tiene la capacidad de regenerar el cartílago. Y ayudándole al trasplante meniscal, esto lo solemos hacer. Incluso a veces hacemos el trasplante meniscal, cruzado anterior, y esta malla que les colocamos de factores de crecimiento bajo en plaquetas y eliminando los leucocitos y los hematíes, y siempre una activación antes de colocarlo en la rodilla. Limpiar bien, secar bien el defecto, hacer una mini artrotomía y colocarlo. Nunca
colocarlo con el circuito de agua o de suero que hacemos la artroscopia, porque si no se lavan mucho los factores que hay en esta malla y va a peligro de algún fragmento, microfragmento, ya que es como un hueso, como un cartílago molido, se pueda desprender y hacer algún cuerpo libre en la rodilla. Ya digo, últimamente lo estamos haciendo, ya digo, en unos 4 años llevaremos unos 120 casos y la verdad estamos muy contentos. Doctor Leyes, ¿qué opina? Sí, nosotros tenemos en la Clínica Centro una experiencia larga en cultivo de condrocitos que la inició hace muchos años el doctor Guillén, pero la realidad es que en los pacientes que precisan un trasplante meniscal son pacientes que previamente se les ha hecho una menistectomía y generalmente desarrollan lesiones condrales que no son contenidas y que son muchas veces en espejo. Entonces, no son los mejores candidatos, en nuestra opinión, para una técnica de trasplante de implante de condrocitos, porque alguna vez te encuentras, pero es muy difícil localizar una lesión aislada, contenida en un paciente que no tiene menisco y que le vas a poner un trasplante. Y a veces preferimos hacer el trasplante meniscal y ver qué grado de alivio le proporciona el trasplante. Lo que sí podemos hacer en la primera cirugía es coger la muestra de cartílago y mantenerla congelada por si en el futuro se pudiese trasplantar. Pero es poco frecuente la asociación de trasplante meniscal más implante de condrocitos autólogos. Bueno, nosotros en el mundo del fútbol amateur, sobre todo mucho en la movilidad de futbolistas, esto sí que lo solemos ver. Y son más lesiones cartilaginosas, no por degeneración, sino con traumas. Sí, bueno, el mundo del cartílago evidentemente daría para otras 3 webinars. Sí, pero bueno, como gesto asociado también y un poco en discrepancia con lo que comentaba José María Busto en Pachuca, lo que dice Ramón Cugat de las microfracturas, ahora están volviendo otra vez las microfracturas del intercóndilo, todo el grupo de Rich Stedman y todo el grupo de Bale de Colorado y tal, ahora hacen microfracturas a la hora de hacer el cruzado solo con el afán estimulante de células mesenquimales, ¿no? Entonces, la biología y el aporte al cartílago, bueno, es otro mundo, aunque nosotros, como armamentística habitual, sigamos haciendo el implante de condrocitos cultivados. Bueno, yo creo que vamos a cerrar ya para no pasarnos mucho de tiempo. Me gustaría saber si despedir a nuestros invitados extranjeros de Latinoamérica y saber si ellos quieren hacer algún comentario. Tenemos el primero a Horacio en primera línea. Bueno, primero que nada, felicitar a todo el equipo por este excelente webinar y por la llegada que tienen a toda Latinoamérica. Esto es Ibero Latinoamérica. Siempre nos sentimos muy cercanos a ustedes, les tenemos mucho afecto y nos gusta esta participación. Así que estimulamos a estos webinars y a salvar el menisco. Así que muchas gracias por todo, un placer participar. Gracias. Tenemos al doctor Busto. Doctor Busto, si quiere añadir algo. Muchas gracias por la invitación. Una felicitación a la Asociación Española de Artroscopía, a todos los amigos de España. Un saludo a nuestros amigos de Latinoamérica, a David, a Rivarola, al Mosco. Y vamos a continuar presenciando este tipo de actividades académicas, educativas, que son de muchísimo provecho para todos los ortopedistas de Ibero Latinoamérica. Muchas felicidades y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. El doctor Figueroa, desde Chile. Bueno, primero que nada felicitar a la Asociación Española de Artroscopía por la invitación y por la organización excelente de este webinar. Creo que las instancias educativas son parte de la misión de la sociedad latinoamericana y obviamente de la AEA, y hoy día estamos trabajando en conjunto para llegar a más cantidad de público latinoamericano. Estamos estrechando los lazos con España y espero que en algún momento España sea parte de la sociedad ibero-latinoamericana de artroscopía y rodillas. Un abrazo a todos y les agradezco por la invitación. Muchas gracias.
Bueno, no podemos despedirnos personalmente de doctor Mosquera, creo que hemos perdido la conexión, pero aprovechamos para darle las gracias y mandarle un saludo muy afectuoso a todos desde aquí. Y bueno, yo creo que, Antonio, pasamos a las conclusiones, seremos breves, tampoco no prolongarlos demasiado, si quieres... Bueno, yo un poco creo que he aprendido muchas cosas hoy, básicamente que la sutura meniscal es un concepto mecánico de estabilidad y un soporte biológico sin importarnos la edad, es decir, debemos de estar animados a preservar meniscos como ya llevábamos tiempo diciendo. El tiempo en la lesión en el asa de cubo, yo he aprendido que no importa, hago una promesa pública que voy a intentar suturar más asas de cubo en futbolistas, que es donde habitualmente veo. El cuerno posterior del menisco, sobre todo externo, debemos de intentar suturar. Hoy día tenemos ya instrumentales específicos y bueno, algo que ya está muy estandarizado. La flexión en la raíz meniscal, que evidentemente es como nosotros trabajamos, bueno, tiene el hándicap de la sutura. Por tanto, mi otra conclusión es, debemos de trabajar en flexión por comodidad e intentar suturar lo más cercano a la extensión. La sutura circunferencial, que yo llamaba, que desde hoy lo voy a llamar perimetral en referencia al doctor Ramón Cugat, sin duda alguna es algo que nos permite hacer suturas en todas las lesiones de clivaje. Las raíces, intentos de sutura, sean anteriores, posteriores o donde sean intentos de sutura. Humildemente digo lo de el trasplante meniscal, puesto que yo no tengo experiencia, lo que os he oído, que verdaderamente lo que da es la estabilidad sin importar mucho el taco óseo o la sutura directa con el hilo. Lo importante es la rigidez de la sutura y yo poco más puedo decir. Y la importancia de la rehabilitación y el efecto deleterio de la edad y la extrusión meniscal. No sé si... Muy bien. Yo, por supuesto, quiero agradecer a todos, quiero agradecer a la EA, a Gonzalo Samitier, mi buen amigo, que también tiene antecedentes asturianos, que todos piensan que es catalán y su familia materna es asturiana, y por supuesto, como no, a la EA y a Smith & Nephew, que nos permita estar aquí compartiendo estas experiencias con toda Latinoamérica. Muchas gracias a todos. Gracias. Por el gran trabajo técnico. Muchas gracias, Antonio. Y al trabajo, por supuesto, a los técnicos que lo han hecho muy bien. Y a todos. Yo, para concluir, también he hecho un pequeño sumario. Yo, como no tengo la cabeza de Antonio, yo me lo he dejado escrito. Y si me ponéis, por favor, compañeros, la última diapositiva, me parece que hay esta. Ha sido un poco, por no ir recopilando las conclusiones sobre la marcha, directamente he escrito un poquito lo que yo ya tenía el sentido de muchos de los expertos, también de los de Latinoamérica, porque me habían ido llegando las respuestas, y también lo he hilado un poquito con lo que dice la literatura actual, ¿no? Entonces lo voy a intentar leer muy rápido y con esto cerramos la webinar, ¿no? Bueno, con respecto a las conclusiones de trasplante meniscal, respecto al momento en que realizarlo, pues parece que, aunque esto no lo hemos hablado aquí, pero sí que parece que la literatura está de acuerdo en que cuando empiezan a aparecer síntomas, cuanto antes mejor, sobre todo si son pacientes jóvenes, cuando ya digo síntomas limitantes refractarios a tratamiento conservador. En cuanto al resultado que podemos esperar de los trasplantes meniscales, pues los estudios a más largo plazo hablan de un 75% de éxito, que es que todavía siga ahí y tenga un efecto clínico a 10 años, pero este efecto va bajando y es peor el resultado a largo plazo de los pacientes que tienen lesiones de cartílago, ¿no? En cuanto al retorno a actividad deportiva, esto sí que lo hemos hablado, es variable en función de las publicaciones. Anda en torno al 50, 70, 80%, como hemos visto el estudio del grupo del Instituto Cugat. Y otro tema a debatir sería si alcanza realmente el nivel de competitividad que tenían antes, ¿no? de lesionarse y todo esto. En cuanto a procedimientos asociados, pues parece que no afecta al resultado del trasplante y que se debe hacer cuando hay patología asociada.
Si previene la artrosis, pues esto no lo sabemos de momento, se intuye que sí, es lógico pensar esto, se ha visto en estudios en animales, pero todavía no podemos dar esto como categórico. Respecto a la biología, todos los que hemos practicado trasplante hemos visto cómo se integra. He tenido la oportunidad de hacer osteotomías con trasplante y cuando les vas a quitar la placa obviamente no puedes evitar volver a entrar y ver la calidad de esos meniscos, y a medida que tu curva de aprendizaje mejora vas viendo cómo los meniscos van quedando mejor y mejor, y en muchos casos ya no tienes que retocarlos porque realmente se integran. Es espectacular cómo se integran. Eso sí, las características es cierto que no suelen ser las de un menisco original. Lo ves, si es un menisco un pelo más friable, un poquito ves que es más frágil, ¿no? De cara a, quizá por eso pues hay un porcentaje de pequeñas roturas meniscales asociado, ¿no? al trasplante. En cuanto a si se encoge o no se encoge el menisco, parece que esto con las nuevas técnicas de conservación pues hemos mejorado, ¿no? Con los meniscos frescos congelados. La medición sí que hemos hablado de ello, cada uno pues tiene la suya. Hay estudios recientes que se ha visto que realmente no hay mucha diferencia con ninguna de las técnicas y que podemos seguir haciendo la talla y peso con un margen de variación del 10%, con lo cual, pues bueno, porque no es nada fácil, ¿no? Como ha comentado el doctor Leyes, medir en resonancia o en radiografía. Respecto a la extrusión, pues es algo que no es deseable, que sigue ocurriendo, parece que algo menos con las técnicas de tope óseo y depende de muchos factores, y respecto a la fijación de los cuernos, pues es variable, y lo que hemos concluido aquí es que lo importante es que domines la técnica, una técnica, y que la hagas con un nivel de detalle lo suficiente. Y yo creo que, bueno, también como Antonio, pues inmensamente agradecido a la AEA por la oportunidad de tener este foro, he aprendido un montón con los expertos, porque no tienes, incluso aunque son amigos, no tienes la oportunidad de hacerles preguntas tan directas. Gracias a los ponentes latinoamericanos, gracias, como ha dicho Antonio, a Smith & Nephew, a Clover y, por supuesto, a Eduardo Sánchez Valdepuz y a Oliver Marín, que no hemos comentado, pero ellos realmente han sido también dentro de la AEA los motores de estas webinares que esperamos que sigan realizándose en el futuro. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.